Siempre que estamos hablando de esfuerzos cortantes con digamos, con el enfoque que le estamos dando, siempre estamos asociando esfuerzos cortantes eh, con esfuerzos de flexión. Una pregunta eh, clásica sería, ¿por qué? ¿Por qué relacionamos esfuerzos cortantes con esfuerzos por flexión? ¿Alguien tiene una respuesta a esa pregunta? Profe, bueno, primero porque por ahí decía que no sé si por ahí va la pregunta, pero que para calcular los esfuerzos cortantes no tenemos como una forma clara en la que varían las deformaciones. Entonces analizamos el momento primero porque hay una relación ahí directa entre el momento y el cortante. ¿Sí? Van bueno, relacionados con el otro. Efectivamente, esa es la respuesta a la pregunta, porque recordemos que el cambio del momento con respecto a la distancia, es decir, la pendiente del diagrama de momento, es igual al cortante. Puede haber aquí un signo menos, dependiendo de la convención de signos que estemos utilizando, ¿verdad? Y, y precisamente todo el desarrollo de la teoría de la fricción, pensemos, depende de esto. Déjenme ver que no sé cómo se está enfocando bien esta cosa. Si lo ponemos. Ahí se le ve bien. Es que, entonces, eh, por ejemplo, preguntas clásicas que pueden surgir de esta pregunta también. Eh, si no hay cambio del momento con respecto a la distancia, Profe, señor. disculpe, es que creo que no está compartiendo la pantalla. No sé si... No la acabo de compartir. Vamos a ver. Gracias. Primero había empezado a compartirla, ¿verdad? Y después ya no. Sí, dejó compartir cuando dijo que no le enfocaba ahí. Bueno. Esa cosa todavía. Ahora sí, Sí, muy bien. Eh, pues una pregunta sería, ¿qué pasa en una viga donde el momento es constante? No habría cortante. No, es constante. Exactamente. Esa es la respuesta. Y si no hay cortante, bueno, ustedes eh, sacarán sus conclusiones en relación con los esfuerzos por cortante. Pero entonces consideremos un caso, que es el caso que viene en el libro, ¿verdad? Una viga simplemente apoyada con unas fuerzas P. Esa, esas cargas están asociadas a un diagrama de cortante de este tipo, ¿verdad? Y a un diagrama de momento, así. Aquí podemos ver precisamente eh, esto que acabamos de comentar, ¿verdad? Cortante, momento constante, cortante cero, ¿no? Pero bueno, el caso que nos interesa es un caso donde sí hay cortante. Entonces, ¿qué pasa aquí?
y analizamos este segmento de viga, ese pedacito de viga va a tener de un lado un momento M, ¿verdad? Aquí, M, y del otro lado un momento M más delta M. Podría ser menos delta M, pero ¿por qué? Bueno, porque el momento va creciendo. Y entonces, al movernos de aquí a aquí, el momento crece en una cantidad delta M. Esto es delta M. Y entonces, ¿qué pasa con los esfuerzos? Los esfuerzos en esa viga son unos esfuerzos que de este lado van a ser más pequeños que los esfuerzos de este lado. ¿Por qué son más pequeños de este lado que de este? Porque el momento es más pequeño a la izquierda. Sí, simple, esa es la respuesta. Simplemente porque esfuerzo es igual a M por Y entre I. Pues para cualquier altura Y que yo esté considerando, para cualquier altura Y, si el momento cambia, el esfuerzo cambia. Entonces, si el momento del lado izquierdo es M y del lado derecho es M más delta M, pues entonces del lado derecho a cualquier altura Y habrá un esfuerzo mayor. Una observación importante que hicimos ahí en el video de la teoría es que para esta sección, pues para este lado, se cumple el equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Para qué? ¿Qué decimos? Que la compresión es igual que la tracción. Y también sucede de este lado. De este lado, la compresión es igual que la tracción. Pero ese no es el caso que vamos a considerar. Vamos a considerar un caso aquí. Vamos a cortar aquí y vamos a analizar ese elemento. Vamos a hacerlo un poquito más grandecito. Entonces, de este lado tenemos unos esfuerzos que van a tener una resultante que hemos venido llamando fuerza A. Y de este lado vamos a tener unos esfuerzos con una resultante que hemos llamado fuerza B. Y resulta que después de haber hecho ese corte, aquí no hay equilibrio, porque FA es menor que FB. Recordemos, ahí les mencioné en la teoría, el ejercicio, o el problema 8.16, dice que la fuerza resultante en una área determinada, debida a los esfuerzos por fricción, ¿sí? Estoy dentro de una casa. Bueno, una casa es una caja. Vamos a ver cuál es el micrófono. Vamos a ver. Aquí, ¿cómo me escuchan? Aquí bien. Aquí, ¿cómo me escuchan? Ok. Vamos entonces. Entonces les decía que creo que es el 816. Ya ustedes debieron haberlo revisado porque lo mencioné en la teoría, pero voy a fijarme yo. 816, efectivamente. Dice que la fuerza la fuerza resultante debida a los esfuerzos por flexión en un área cualquiera que yo escojo. Eso es importante. Recuerden que en el examen tras anterior había mucho ejercicio de este tipo, ¿verdad? La fuerza resultante en un área determinada es igual a M por Q entre I, donde Q es llevarlo por A.
¿Okay? Eso quiere decir que la fuerza A es el momento que hay en A, ¿verdad? El momento que hay en A, MA, por Q, que sería el área, esta área donde estamos averiguando FA, esta área, por la distancia que hay desde el eje neutro, que es el centroide, hasta el centroide de esta área. Eso es FA. Y FB es lo mismo, con la única diferencia que en FB tenemos un momento B que es M más delta M. Entonces, simplemente al hacer la diferencia de estas fuerzas o al analizar estas fuerzas, encontramos que no hay equilibrio. Y la única forma de que se genere equilibrio es con la existencia de una fuerza que puede existir, ¿no? Donde cortamos. Recuerden que siempre que analizamos un diagrama de cuerpo libre hay fuerzas ahí donde estaban, si es que había algo, o donde cortamos, y ahorita acabamos de cortar aquí. Entonces aquí hay una fuerza delta F. Entonces delta F será simplemente igual a FB menos FA, y no voy a hacer aquí el procedimiento algebraico simplísimo que ustedes pueden hacer, donde resulta que delta F es igual a delta M por Q entre I, ¿verdad? Eso es delta M por Q entre I. Chance. Okay. Esta fuerza delta F, vamos a hacer un isométrico viendo esta sección por debajo. Entonces, esta área que está aquí la estoy rayando nada más por referencia. Es esta. Este sería el ancho de la viga. Aquí tenemos FB. Aquí teníamos FA. Y delta F ahora está aquí. Delta F. De manera que FA más delta F equilibra FB. ¿Y por qué lo equilibra? Porque acabamos de decir que delta F es la diferencia de las dos, ¿verdad? Esto es delta F. Esta fuerza delta F, ya para ir, digamos, sacando información clave, esta delta F, o F, como le quieran llamar, es una fuerza. Podría ser una fuerza que está siendo generada por un tornillo que viene aquí, ¿verdad? Podría ser un tornillo, pero también podría ser, yo hablo de un chorrito de goma porque le puse goma aquí, entonces tendríamos una fuerza por unidad de longitud que le llamamos Q, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería Q? Q sería delta F entre delta X. Es decir, sería delta M por Q entre delta X y entre Y. Por lo tanto, Q sería delta M entre delta X, que es el cortante, por Q entre Y. Esto es clave. Esto es clave. Y también podría ser que en vez de tener una fuerza por unidad de longitud, porque puse un chorrito de goma aquí, ¿verdad? Para economizar, me decido a ponerle una chorcha de goma en toda la superficie. Entonces, esto ya no es ni una fuerza delta F, ni un flujo Q, sino que ahora es un esfuerzo cortante. De manera que, ¿cuál es la diferencia entre delta F y Q?
que Q es esta fuerza repartida en una distancia. ¿Cuál es la diferencia entre delta F y tau? Que tau es esta fuerza repartida en toda esta área. ¿Y toda esta área cuánto es? Toda esta área es, vamos a ponerlo así, delta F entre B, esto es B, pero les dije en la teoría que en general vamos a llamar a esto T, ¿verdad? Entonces sería, tau sería delta F entre T y entre dx, o delta X. Entonces, ¿qué es esto? Delta F es delta M por Q entre I. Entre delta X y entre T. Todo esto es V por Q entre I y entre T. Entonces, esta es ahora la fórmula de... Vean que todas están relacionadas. Esfuerzo, flujo y fuerza. ¿Cuándo hay esfuerzo? Cuando puede ser, como acabo de mencionar, uniendo dos partes con un pegamento. O podría ser simplemente dos partes que estaban unidas porque son partes de una viga, de madera, de concreto, de lo que sea, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que haber un elemento de unión ahí. Bueno, siempre va a haber un elemento de unión, ¿verdad? Pero no es que son piezas independientes. Pueden no ser piezas independientes. ¿Ok? Para seguir con esta idea, entonces, recordemos que la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes dice que si en esta orilla hay unos esfuerzos en esta dirección, necesariamente tiene que haber esfuerzos en esta dirección. Necesariamente, ¿verdad? Por lo tanto, si a esta viga que yo tenía aquí, que la estoy viendo de lado, por decirlo de alguna forma, a esta viga, aquí la estoy viendo por acá, ahora la estoy viendo por aquí, estoy viéndola por aquí. Entonces, aquí donde corté, hay unos esfuerzos, que son esos que acabo de dibujar. Si corto aquí, hay otros esfuerzos. Si corto aquí, hay otros esfuerzos. En cualquier parte de la viga que yo corte, habrá unos esfuerzos. Obviamente habrá sus recíprocos horizontales, ¿verdad? Para afuera. Para afuera, dependiendo si veo la sección de arriba o la sección de abajo, de acuerdo con la tercera ley de Newton. Todos estos esfuerzos, o más bien, cada uno de estos esfuerzos, multiplicado por el área en la que actúa, y sumados todos van a tener una resultante que es V. ¿Okay? Estoy haciendo un repaso de esta teoría, pero es porque esto es el caso de una viga rectangular. Puede ser una viga triangular también o circular. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de vigas I o vigas con patines? ¿Puedo hacer una pregunta antes sobre lo que estaba haciendo antes? Por supuesto, dígame. Digamos, yo veo que usted pone que los esfuerzos son mayores en el eje neutro. ¿Eso siempre pasa o hay algún caso en el que no? Qué bueno que me hizo la pregunta. Porque ¿sabe cuál es la respuesta? Que siempre, no sé. Eso último que dijo. No sé. No sé. Ah, no se sabe. O sea, usted puede sacar algunas conclusiones al respecto, ¿verdad? Pero son conclusiones muy riesgosas. Por ejemplo, le voy a poner en un examen, creo que fue, no recuerdo si fue del año pasado, había una viga que era así.
tablones pegados con esta forma. Esa era la viga. Y creo que eran con pegamento en cada una de las uniones de las piezas. ¿Dónde cree? Es Stephanie, ¿verdad? Sí, profe. ¿Dónde cree usted, Stephanie, que era en esta viga el esfuerzo cortante máximo? Bueno, yo sé que digamos, en cada uno iría parabólicamente el esfuerzo. En cada uno No. de los rectángulos, ¿no? O sea, no iría parabólicamente aquí. O sea, Ajá, en cada uno. parabólicamente, uno puede decir, bueno, ni siquiera yo lo diría, ¿verdad? En una viga rectangular, Ujú. en una viga rectangular, el esfuerzo varía parabólicamente. En una viga rectangular. Ujú. Nada más. En cualquier otro caso, yo recomendaría que se haga un análisis, ¿verdad? En esta viga, esta es la sección transversal de la viga, ¿verdad? En esta viga el esfuerzo cortante máximo era en la unión de estas dos con el resto de la viga. El centroide de la sección compuesta transversal es, sin duda, es aquí porque es una viga con dos ejes de simetría, ¿verdad? Pero el esfuerzo máximo no era en el eje neutro. ¿Por qué cree usted? No sé. Yo le voy a decir. Eso Creo que sí se sea lo puedo decir. por el área o ¿El área de qué? como de contacto. No, porque la fórmula de esfuerzo cortante dice que esfuerzo es V por Q entre I y entre T. Aquí. Por la distancia al eje neutro. No. ¿Qué pasa aquí? Por el espesor del corte, entonces. Es donde T, aquí, T sería todo esto. Aquí es el T más grande. Y si yo divido entre algo más grande aquí, disminuyo el esfuerzo. ¿Verdad? Entre más grande T, disminuyo el esfuerzo. En una viga rectangular donde T es constante, no importa dónde le corte, es diferente la cosa porque el T no interviene. Lo único que interviene, porque V, que es la fuerza cortante, es constante, la inercia es constante. T en una viga rectangular es constante. Entonces Q es el que define dónde es máximo el esfuerzo. Entonces, en una viga rectangular, Q es máximo en el eje neutro. En una viga rectangular, pero aquí no. Porque, incluso no fue máximo aquí ni es máximo aquí, porque con el razonamiento que les acabo de plantear, bueno, si aquí el esfuerzo es muy pequeño, porque T es muy grande, ¿por qué no fue máximo el esfuerzo aquí donde T es más pequeño? Porque no depende solo de T, depende de Q entre T. Tau es V entre I, todo esto es constante, pero Q entre T depende de donde yo corte, ¿verdad? Si corto aquí, Q es esta área multiplicada por esta distancia. En este caso, un área pequeña por una distancia grande, un T pequeño. Pero si yo corto aquí, perdón, aquí, entonces el área de toda esta, estoy cogiendo la de abajo para no mezclar los dibujos. Entonces sería el centroide de toda esta área,
entre este espesor. ¿Verdad? Entonces, la conclusión de Stephanie es que no puede uno generalizar tan despreocupadamente, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? No, Esta yo es una estaba viga. preocupada. Yo estaba preocupada, estaba generalizando, pero Bueno, preocupadamente. está bien. Es Profe, entonces, en ese caso habrían dos lugares donde llega al máximo. aquí y aquí, efectivamente. Aquí y aquí, tal como usted está mencionando. Sí, lo que Ok, pasa es que si la viga tiene simetría con respecto a ese eje horizontal, entonces yo calculo solo aquí. Calculo aquí y calculo aquí. Y eso es algo que había que hacer en este problema, precisamente. Averiguar el esfuerzo aquí, averiguar el esfuerzo aquí y averiguar el esfuerzo aquí. Y escoger dónde era máximo el esfuerzo. Estamos. sí, muchas gracias. Mucho gusto. Profe, Ok, y en, dígame, Emanuel. y en el caso de la fuerza cortante, si es máxima en el centroide o en el eje neutro. La fuerza cortante. Sí, que va como creciendo poco a poco y llega como al centro en teoría. O sea, no sé si es el centroide o el eje ¿De cuál neutro. fuerza me estaría hablando usted? De V, o sea, V va como actuando hacia abajo, ¿verdad? No, V es constante. V es la fuerza resultante que hay en la sección. Esto es Ah, V. ok, sí. Es que a veces he visto como representaciones que hacen así como que las flechitas más pequeñas arriba y como que a medida que se acerca al centro las hacen como más grandes. Ahí estamos hablando del esfuerzo cortante, Ah, ok, listo por allá. ¿verdad? Aquí, cuando efectivamente ustedes ve flechitas pequeñas, más grandecitas y mucho más grandes, ese es el esfuerzo cortante. ¿Cuál es la relación de esfuerzo cortante y fuerza cortante? ¿Cuál es la relación? El área, ¿Perdón? el área, ¿no? Ajá. Fuerza cortante es, pero no hay que ponerlo tan simple. Fuerza cortante es la suma en toda el área, porque si, como dijo Stephanie, el esfuerzo varía parabólicamente, yo no puedo decir que es esfuerzo por área, ¿verdad? La suma de cada esfuerzo en un punto por el área de ese punto sumadas en toda la sección transversal. Esta sería la expresión de la fuerza cortante. ¿Estamos Listo, claros, listo, Manuel? gracias. Ok. Sí, gracias. Ok, entonces, nada más para recordar dónde estábamos, derivamos las expresiones de delta F, de Q y tau. Que la diferencia entre delta F, Q y tau es que delta F es una fuerza resultante, Q es una fuerza por unidad de longitud y tau es una fuerza por unidad de área. Pero todas se refieren a lo mismo. Todas. Ok. Entonces les iba a explicar qué pasa cuando esa viga eh, aquí estamos hablando del mismo delta X que veníamos hablando, pero ahora estamos hablando de una viga Y, ¿verdad? Y ojo a esto, importantísimo. Para darle un poquito más de fuerza para que se vea bien claro.
Siempre dije que en la pizarra me cuesta dibujar porque se resbala. En el papel es muchísimo más fácil, pero por ser más fácil trato de hacerlo muy rápido y pierdo calidad, pero bueno, creo que ahí está clarito. Esa es la viga, ¿verdad? La viga viene aquí para acá, o sea, este es el eje longitudinal de la viga, aquí para allá, ¿ok? Por eso esto es delta X. Entonces, de este lado es A y de este lado es B. De este lado actúa M y de este lado actúa M más delta M. Pero vamos a analizar cortando aquí. Entonces vamos a pasar un plano de corte aquí así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con este corte? Bueno, no he dibujado los esfuerzos por flexión, porque ahí sí se los voy a dibujar viéndolo por aquí, ¿verdad? Porque esto se va a ver así. Esto se va a ver así. Y entonces aquí tendríamos unos esfuerzos más pequeños. Aquí tendríamos de compresión, aquí tendríamos de tracción, aquí tendríamos unos esfuerzos más grandes de compresión y aquí de tracción, ¿verdad? Esto sería viendo la viga por aquí y los esfuerzos que están actuando aquí en esta área, que como dije, me entretendría mucho dibujándolos. Pero estos esfuerzos actuando en esta área, que estoy, no es el plano de corte, sino en esta área, que es esta, tienen una resultante que hemos venido llamando FB, y los que actúan en esta otra área tienen una resultante que hemos venido llamando. Gracias. Lamento molestar. ¿Okay? Entonces tenemos estos esfuerzos actuando en esta área, estos esfuerzos actúan en toda esta área, estos esfuerzos actúan aquí por detrás, ¿verdad? Pero ahora nos interesa esta área de aquí. Esos esfuerzos, estos, actuando en esta área de aquí, producen una fuerza FB. ¿Cuánto vale FB? Lo mismo que hemos dicho, delta M por Q entre I. MB, ¿verdad? MB. ¿Y cuánto vale FA? Delta MA por Q entre I. ¿Dónde hay una fuerza? FA es menor que FB. ¿Dónde surge la fuerza que equilibra FA y FB? Donde dije en el caso que acabamos de ver. ¿Dónde corté? ¿Dónde corté? Aquí. Aquí está el plano de corte, ¿lo ven? Este plano de corte cortó aquí y ese corte es esta superficie que tenemos aquí. Ahí es donde puede y en ninguna otra parte surgir la fuerza delta F. Profe, ¿por qué son deltas? Delta MA y delta MB. Ah, porque me equivoqué. Muchas gracias, Ana Paula. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Sí, gracias. Ok. En realidad, cuando yo voy a calcular esta fuerza, que le puedo llamar delta F, pero en realidad es una fuerza simplemente. ¿Cuánto vale? Delta F, lo mismo que ya hemos dicho. Delta M, ahí sí, por Q entre esta delta F.
Y estamos bien que me haya hecho la aclaración porque en realidad lo único que cambia aquí en relación con todo lo que acabamos de ver desarrollando la expresión es la forma de la sección transversal. Y obviamente los esfuerzos actuando en esa sección transversal, ¿verdad? Por eso no lo dibujé aquí porque es más complicado. En el libro ustedes tienen algunos de sus ejemplos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es tener en cuenta que esta fuerza delta F no actúa aquí por debajo, donde actuaba en la viga rectangular. Actuaba aquí abajo en la viga rectangular porque ahí fue donde cortamos. Se los voy a enseñar. Aquí fue donde cortamos. ¿Por qué? Porque cortamos esto. Cortamos aquí. Y entonces ahí donde cortamos es donde puede surgir una fuerza que equilibra estas dos. Ahora donde cortamos fue aquí. Y ahí es donde puede actuar delta F. ¿Ok? Entonces, igual que en el caso anterior, esa fuerza delta F puede ser una fuerza concentrada, si es que yo, por ejemplo, me parece que por ahí hay un caso, voy a dibujarlo por aquí en una esquinita para que no nos quite campo. ¿Qué tal si yo construyo una viga de estas poniendo una tabla de madera que va aquí para adentro, una tabla, y 4 reglas aquí, y yo esas reglas simplemente las pego con un tornillo aquí, o con un clavo, como ustedes quieran, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Entonces, esta fuerza delta F estaría siendo generada por ese tornillo, ¿verdad? Que yo, como vamos a ver ahorita, ocuparía colocar cada cierta distancia para que resista, ¿verdad? Pero puede ser una fuerza delta F. También pude haber decidido que a esta regla, vamos a dibujarla aquí así, que a esta regla, en vez de meterle unos clavos aquí por detrás para que cumplan esta función, le pongo un chorrito de goma. Entonces en ese caso sería un flujo y no una fuerza. Eso sería un flujo. Pero también yo puedo decidir no poner un chorrito de goma, sino poner un goma en toda el área y entonces lo que tendría sería un esfuerzo importante repartido en toda esa área. De nuevo, la diferencia entre delta F, Q y tau es simplemente el área en la que delta F actúa. Aquí delta F actúa concentrada en la sección transversal de un clavo, de un tornillo. Q actúa en una longitud y tau actúa en un área, pero son los mismos, ¿verdad? Y ahora sí, bueno, me he dado mucha vuelta para venir a explicar esto que originalmente planteó Emanuel, pero yo creo que es útil. Entonces, la ley de reciprocidad dice que siempre que hay un esfuerzo, hay un esfuerzo cortante, hay un recíproco. Entonces, si aquí hay un esfuerzo para acá, aquí hay uno para acá. Si aquí hay uno para acá, hay para acá. Si aquí hay para acá, hay para acá. ¿Verdad? Eso quiere decir que si yo veo toda la sección transversal, voy a dibujar este pedacito nada más. Corté aquí y encontré esto. Este es el esfuerzo. Si corto aquí, habrá otro esfuerzo. Si corto aquí, habrá otro esfuerzo. Si corto aquí, habrá otro esfuerzo. ¿Verdad? Entonces, en los patines, en vez de existir un delta F, un Q, un tau
verticales, por la naturaleza de este corte que hicimos, los esfuerzos son horizontales. Siempre el recíproco de este es longitudinal a lo largo de la viga. Recordemos que este es el eje de la viga, ¿verdad? Entonces los esfuerzos que equilibran estas fuerzas FA y FB siempre, porque FA y FB son fuerzas en la dirección X, a lo largo del eje de la viga. Entonces siempre la que equilibra es en la misma dirección, pero el recíproco puede ser horizontal o puede ser vertical, como en el caso de una viga rectangular, o como en el caso de esta misma viga si yo corto aquí, ¿verdad? Okay, entonces lo importante es que estos esfuerzos son en esta dirección. Bueno, ahora sí voy a dibujar los otros. Vamos a dibujar todos. Si yo corto por aquí, van a dar para abajo. Y para allá. Okay. ¿Por qué aquí verticales? Porque si donde yo cortaría, o donde yo pasaría este plano, sería aquí así. Sería un plano horizontal. Este plano es vertical. Entonces, en este plano horizontal, actuaría la fuerza que equilibra y en la eje vertical actuarían los recíprocos, ¿verdad? Estos esfuerzos siempre puedo yo calcularles una resultante. A esos esfuerzos de flujo siempre puedo calcularles una resultante, ¿verdad? Esta resultante vertical tiene que ser igual a V, es decir, a la fuerza cortante para que haya equilibrio, porque recuerden que la fuerza cortante equilibra las cargas transversales que actúan sobre la viga. Pero en los patines, estos esfuerzos no equilibran, ni estas fuerzas no equilibran las cargas transversales, ¿verdad? Ahí actúan, pero no equilibran. Entonces, ¿qué pasa? Manuel, por ahí, si usted quiere interrumpirme con algo, porque ya estamos por el tema suyo, ¿verdad? Sí, no, pero sí me estaba quedando bastante claro. Es Buenísimo. que sí, yo sabía que eso era importante, pero como que no lograba terminar de agarrar eso. Esto es clave. Pero no, muchas gracias, sí lo voy entendiendo bastante bien. Con mucho gusto. Ahora, ¿sí? Entonces, digamos, los horizontales no aportan a V, digamos, los de los En patines. los patines, ¿verdad? Porque son horizontales. V es fuerza vertical. ¿De acuerdo? Pero, pregunta rara, ¿sí existiría un V horizontal? Puede haber. Se cancela en ese caso, digamos. ¿O no? Nada que ver. No. El asunto, recuerde que cuando estamos hablando de acciones combinadas, o sea, esta viga y que tiene esta forma apropiada para flexión, esta viga normalmente resiste cargas verticales, el peso de un piso y cosas por el estilo, ¿verdad? Puede haber unas cargas horizontales, pero ese es, digámoslo de una forma simple, otro problema. Yo analizo esta viga para estas cargas y analizo esta viga para estas cargas.
Entonces, esta carga produce una distribución de esfuerzos. Bueno, esta la puse para abajo y esto debe ir para arriba, entonces, ¿verdad? Pero este es un problema y de esta carga es otro problema. Entonces, para esta viga yo tendría que hacer todo el ejercicio de ver cómo corto y todo el asunto. De hecho, así llegaríamos a la conclusión de que en esta pieza tiene que haber un cortante, y en esta pieza tiene que haber un cortante. Estos dos sumados tienen que ser igual a este. Y aquí debe haber una fuerza horizontal y una fuerza horizontal, ¿verdad? Pero son dos problemas diferentes. Me parece que... Profe, Dígame. en ese ejemplo que acaba de darle vuelta a la viga, si el eje es horizontal, en la parte del centro el cortante sería cero. Este eje. ¿Sí? En la parte del centro, digamos, el cortante sería cero. En este punto. Ok. En el centro sería cero, ¿verdad? Y bueno, si la pieza es simétrica, obviamente esta fuerza resultante sería igual que esta, ¿verdad? Hablando de fuerzas. Hablando de flujo aquí, o de esfuerzo, el flujo sería cero y va aumentando. El flujo sería cero y va aumentando. Okay. Vamos, Andrea. Sí, gracias. Con gusto. Esto me parece recordar haber visto algo, pero no estoy seguro si era en este libro. Voy a ver si... a ver si busco, pero bueno. Ok, ¿por qué esto es clave? Bueno, es clave porque, tal como dije aquí, puede ser que yo necesite diseñar esta pieza y entonces tengo que resistir la fuerza cortante que se produce en este clavo o la resistencia que debe tener el pegamento en esta unión, ¿verdad? O porque simplemente yo necesito saber cuáles son los esfuerzos cortantes que hay en una de las partes, ¿verdad? Pero este tema toma una importancia clave cuando yo estoy analizando secciones transversales que no son simétricas con respecto a un eje vertical. Todo este análisis que acabamos de hacer vale para esta figura. Yo cortaría aquí, así como corté aquí, y analicé esto, todo esto y esto, serviría para este corte. Y resulta que esos esfuerzos y ese flujo generan una fuerza por acá, una fuerza por acá y una fuerza por acá. Esta fuerza tiene que ser igual al cortante, o es el cortante, ¿verdad? A esta fuerza, llamémosle F1, le vamos a llamar F1, que serían iguales. Entonces, aquí es donde surge el problema de centro de cortante. Bueno, yo les acabo de decir aquí, nada más para que lo tengamos presente, que esta fuerza cortante es la fuerza que equilibra todas las cargas transversales que hay de ahí para atrás en este corte, ¿verdad? Tal como habíamos puesto aquí.
estas son las cargas, ¿verdad? Este diagrama es de las fuerzas internas que hay en la sección. Fuerzas transversales que equilibran junto con estas y las reacciones. Entonces, haciendo cualquiera de los cortes que ahí acabamos de ver, uno puede decir que detrás de la viga están las cargas y este es el cortante interno. Entonces, si aquí hacemos lo mismo, estas son las cargas, reacciones y cargas gravitacionales, todo lo que ustedes quieran, y esta es la fuerza interna. Bajo esta condición, aquí no hay equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Porque la cortante equilibra las cargas transversales. Pero esta fuerza y esta fuerza, si son iguales, yo digo que suma de fuerzas en Z, digamos, sería 0. Esta fuerza es igual que esta, se anulan en Z. Pero estas dos fuerzas producen un momento, un par, que tiende a darle vuelta a esto, ¿verdad? Y ese es un problema serio, porque este efecto de torsión longitudinal, como se le llama, torsión longitudinal, es perjudicial y necesitamos equilibrarlo. ¿Cómo lo equilibramos? Asegurándonos que las cargas no están puestas aquí, sino que están puestas aquí. De manera que yo pueda decir que en este caso, que V por E, que sería el momento de este par de fuerzas, equilibra F1 por H. Bueno, entonces, el problema general de centro de corte consiste en la determinación de esta distancia E igual a F1 por H entre V. Esta es una expresión nada más para explicar que aquí hay un equilibrio de dos momentos, de dos pares de fuerzas, ¿verdad? Estas fuerzas en los patines que tienden a darle vuelta así, y estas fuerzas en el alma, que es el cortante, y la carga externa que tienden a darle vuelta en sentido contrario. Para que nos quede claro el concepto de centro de corte, hay que tener nada más, no aprenderse esto, porque esto no es una fórmula que sirva para ninguno más que este. Aquí lo que hay que entender es que esto es un equilibrio de momentos. Este momento es igual que este momento. Y entonces, para este caso, el centro de corte estaría definido por esta expresión. Pero en cualquier otra sección transversal que no tenga esta forma, esta fórmula no sirve. ¿Ok? Nada más para cerrar el tema. Siempre que yo necesito calcular un centro de corte, primero vengo a analizar cuáles son las fuerzas que se generan, dependiendo de la figura, y una vez conocidas las fuerzas que están involucradas, yo planteo la ecuación de equilibrio. Una vez que planteo la ecuación de equilibrio es cuando puedo averiguar cuánto vale el centro de cortante. Preguntas. Profe, ¿y qué pasa en la unión de, digamos, de la I? Como en ese cuadradito que se forma, yo lo tomo como hacia abajo o hacia el lado. Vea, esos son, lo que pasa ahí es
algo que digamos que se sale del alcance de este libro, de este curso, porque vea que nosotros para hacer este análisis cortamos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde cortamos? Aquí. Aquí, o aquí, o aquí. La ventaja es que la mayoría de las veces las dimensiones de ciertas dimensiones de la sección transversal son muy, muy pequeñas. Por ejemplo, estos espesores del patín y espesores del alma son muy pequeños comparados con estas alturas. Esto puede ser, digamos, media pulgada y esto puede ser 12 pulgadas. ¿Verdad? Entonces, efectivamente no estamos analizando lo que pasa en estos puntos de ahí, pero como lo que nos interesa en este curso es averiguar los esfuerzos máximos, esos esfuerzos máximos se van a dar aquí, aquí o aquí, ¿verdad? No se van a dar aquí. Y de nuevo, para responderle su pregunta, creo que lo hicimos en torsión, ¿verdad? Más de una vez, para simplificar, tenemos medidas a centros y entonces yo tomo esto, si tuviera que cortar aquí, lo tomo aquí. Si tuviera que cortar aquí, lo tomo aquí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para simplificar los cálculos. Nada más. ¿Estamos de acuerdo, Stephanie? Sí, profe, y ya una última pregunta. ¿Qué pasa? Es que yo leí que si uno hace como un corte con un plano inclinado, me cuesta un poco entender cómo serían como los recíprocos, digamos. Cuando es, por ejemplo, había uno que Ivette le preguntó que era un círculo, si yo hago un corte, ahí también me cuesta un poco visualizarlo. Pero no me queda claro. ¿Me puede dar una referencia del libro? ¿Dónde vio eso? No, ellos lo mencionan, por ejemplo, mencionan que cuando hay un corte con un plano inclinado, que se tiene que hacer cuando es como un espesor muy pequeñito, pero no hay como un ejemplo. Pero como más o menos, ¿dónde? Como para... Voy a ver. Bueno, digamos, en la figura 10.5, ahí hacen un corte que es redondo, o también hay uno que es inclinado. Entonces yo me preguntaba cómo tomaría uno ahí. 10.5. En la figura. Ajá, eso es la página 421. En la figura 10-18 también hablan de cómo funcionaría en un círculo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es bueno, no sé qué dice el texto en realidad con este corte, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros hacemos cortes, lo que estaríamos tratando de ilustrar es algún interés particular nuestro, ¿verdad? O sea, ¿cuál podría ser este caso? Bueno, podría ser el caso, digamos, que vamos a hacerlo en esta esquinita para botar esta hoja ya. Que por alguna razón decorativa o lo que usted quiera, yo quiero que esta viga, que es parte de un elemento decorativo, como dije, aquí tenga un pedacito de madera de otro tipo. Entonces,
yo voy a necesitar calcular un esfuerzo en esta superficie, ¿verdad? De lo contrario, si no fuera así, yo no cortaría de esa forma. No tengo ninguna razón para cortar de esa forma. Yo cortaría así, hablando de patines, ¿verdad? Esto es un patín. Pero si, como le digo, por alguna razón yo ocupara construir esta viga, que tengamos en cuenta que esta viga sería como así, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, a mí se me ocurrió, voy a pasarlo ahora a este otro lado, que yo quiero que esta esquinita de aquí sea de una madera especial, para que se vea diferente. Entonces yo corto así, pero corto así porque así va a estar cortado el elemento. Entonces yo ocuparía saber qué pegamento, qué resistencia debe tener el pegamento que ahí hay. Lo mismo con este caso, que fue un caso que yo les mencioné la vez pasada, ¿verdad? Estos son, digamos, ejemplos de interés eh, académico, didáctico, nada más. Si yo voy a tener una sección transversal, todos estos son secciones transversales, ¿verdad? Si yo voy a tener una sección transversal que tiene un agujero aquí y ahí voy a meter un material que se ajusta de esta forma, bueno, yo corto así y voy a encontrar un esfuerzo que hay a lo largo de este elemento. ¿Y cómo calcularía? Lo calcularía como dice aquí, tomando en cuenta esta área por esta distancia que hay desde el centroide del área hasta el eje. Ok, profe, no es muy común, digamos, que sean así. Bueno, Es que lo que ahora me que costaba un poco, me da la idea, puedo poner uno en el examen, no hay ningún no, no, problema. no, mejor que no. No, lo que me costaba un poquillo entender era, digamos, los recíprocos de los esfuerzos, cómo irían, digamos, para, para esa forma. Bueno, Igual, digamos, los esfuerzos vendrían eh, los esfuerzos, imaginémonos que no está el resto de la, vamos a ver cómo hacemos un diagrama. Es que esos triángulos en isométrico son muy complicados, pero voy a dibujar solo voy a dibujarlo así. Esto no es un isométrico, pero voy a dibujarlo así. Esa esquinita que yo metería es así, ¿verdad? Esa esquinita, si yo decidí pegar esa esquinita con tornillos, por aquí saldría el tornillo y habría una fuerza en el tornillo. Si decidí ponerle un chorrito de goma, aquí habría un flujo en toda esta longitud. Y si decidí pegarlo todo con goma, pues aquí habría un esfuerzo en toda la sección transversal. Entonces, esos esfuerzos vendrían aquí. Y su recíproco, por eso es que le decía que el problema es de dibujar esto. Ese recíproco sería en este plano perpendicular a este. ok, sí, también va inclinadito, entonces. Sí, eso era lo que yo me pensaba, que sí, también, obviamente sí tendría que ir inclinado para que sean Claro, iguales. porque usted tiene, dibujo ese bendito triángulo. Es que los isométricos no son la octava maravilla, ¿verdad? Son muy útiles, pero dependiendo de qué quiera uno ilustrar, voy a dibujarlo para el otro lado. Yo tengo y el punto es, y aquí hay una cosa importantísima, ¿verdad? Que a veces uno se complica la vida solo, ¿verdad? Recordemos que un punto
es una representación que yo escojo. Yo le doy un sistema de referencia, yo le doy la forma a ese punto. Ese punto, tal como vimos en el capítulo 1, yo le puedo dar vuelta en cualquier dirección, ¿verdad? Pero siendo estrictos, si yo estoy averiguando aquí tendría el esfuerzo perpendicular, ¿verdad? Respondiendo a este punto que yo estoy definiendo ahí. Ah, Algo claro, sí, ya claro. con el cuadradito ya sí me quedó muy claro. Sí, sí, nada más era de pensarlo así. Gracias, Sí, profe. con gusto. ¿Alguien más? Profe, en una Manuel, sección diga. circular, Ajá. Dígame. ¿cómo sería? ¿Cómo sería el cortante? Y digamos, en lugar de usar el espesor, usaríamos el diámetro. Vean, la pregunta se la O voy el, a tomar en esta dirección, Andrea. ¿Qué es lo que usted quiere averiguar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted quiere averiguar? Los cortes los definimos en función de lo que yo quiero averiguar. Entonces, si usted está hablando del diámetro, bueno, usted puede hacer un corte en el diámetro. Puede cortar aquí, si usted quiere averiguar el esfuerzo aquí. Usted puede cortar aquí si usted quiere averiguar el esfuerzo ahí. O sea, dependiendo de dónde quiera usted averiguar, ahí tiene que cortar. Pero no es. Por eso, en este ejemplo que le expliqué a Estefan, se me ocurrió por dicha explicarlo de esa forma, ¿verdad? Quiero pegarle una esquinita ahí a la viga. Entonces, si quiero pegar esta esquinita tiene que estar unida con algún elemento de fijación, ahí goma, clavos o alguna cosa. O si yo simplemente quiero averiguar si una viga como esta está resistiendo cargas verticales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar a mí averiguar? Bueno, me va a interesar averiguar, puede ser, cuál es el esfuerzo cortante máximo. En este caso, como la pregunta Stephanie, creo, al inicio, ¿será en el eje neutro? Podría ser en el eje neutro, pero yo, como ya le dije a ella, yo no voy a generalizar que sea en el eje neutro siempre, ¿verdad? Eso habría que demostrarlo. ¿Cómo demuestra uno dónde es máximo? Eso lo vieron ustedes en matemática. La primera derivada. Cuando, si usted tiene la función que describe la variación de esa variable, digamos, si usted tiene la función en términos de y que dice cómo varía el esfuerzo cortante, entonces deriva y calcula, bueno, la primera derivada tiene que ser igual a 0 y estaríamos ante un máximo o un mínimo relativos, ¿verdad? Esa es una forma. Si es una función continua, si es una función discreta, ¿qué hacemos? Que como ese caso que les mostré ahora, que se me hizo. Aquí no es la función de variación del esfuerzo cortante
especialmente donde nos interesa, ¿verdad? En las uniones de los tablones, más bien se le diría quién sabe cuánto tiempo a uno planteando, relacionando lo que pasa aquí con lo que pasa aquí, lo que pasa aquí. Yo simplemente corto aquí, averiguo el esfuerzo, corto aquí, averiguo el esfuerzo, corto aquí, averiguo el esfuerzo. Esa es otra forma. Esa es una forma que puede ser muy, muy práctica y que nosotros la usamos. Voy a tantear para averiguar dónde es máximo. Entonces corto en un lugar y corto arribita y abajo. Si arriba y abajo de ese punto, de ese lugar donde corté, es menor que donde corté, entonces donde corté es un máximo relativo, ¿verdad? Entonces, volviendo al círculo para terminar de responderle a Andrea, aquí sí hay una cosa importante porque ustedes han leído que esto viene en este capítulo, este apartado que habla de limitaciones de la fórmula de esfuerzo cortante. Esas limitaciones, aquí bueno, si ustedes hacen un poquito de memoria, bueno, en el capítulo 6 es donde por primera vez se menciona en el caso de las rectangulares una aquí es donde primero se menciona en este artículo que describía que el esfuerzo cortante en las esquinas en una sección rectangular de torsión son cero, y la explicación de que son cero es una cuestión de equilibrio. Si no fuera cero en esa esquina, debería haber esfuerzo en la parte externa de este elemento infinitesimal. Y resulta que eso no es posible. O sea, no es posible que haya un esfuerzo cortante en esta superficie ni en esta superficie. En este caso, tenemos el mismo problema. Y por un lado, tenemos el problema de que si aquí en este borde hay esfuerzos cortantes verticales, en esta superficie tendría que haber, en esta superficie libre tendría que haber un esfuerzo cortante que no puede haber por esa razón, ¿verdad? Eso es una limitación de esta fórmula, porque la fórmula no describe que ahí no puede haber, simplemente usted hace tau igual a V por Q entre I y entre T. Lo mismo pasa aquí. Entonces, resulta que en este punto el esfuerzo tiene que ser en dirección paralela a la tangente que pasa por ese punto. Este círculo que pasa por ese punto. Porque si fuera completamente vertical el esfuerzo, habría una componente del esfuerzo en esta superficie. Y eso no puede ocurrir. Esto tampoco lo describe la fórmula de esfuerzo. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, porque vamos a tener que ir cerrando para prepararnos para el quiz. ¿Hay alguna otra preguntilla? Profe, el quiz va a ser igual que los anteriores, en mediación. Sí. Ok. Entonces,
Entonces, yo voy a estar aquí. Bueno, el quiz está para las 8:30, para que dure media hora como máximo. No entiendo. Recuerden unas indicaciones que les pasé por ahí de este cierre, ¿verdad? Porque, bueno, ya vimos la última teoría. Yo hoy, bueno, tenía planeado usar el mismo esquema que hemos venido usando para explicar algunos problemas. Ya que no lo hicimos, voy a ver si mañana se los subo entonces. Y pues para que hagan ajustes, ¿verdad? Porque yo quisiera ya, estamos en modo de práctica, de consulta, ya no hay más teoría que ver. Yo aclararía, por supuesto, cualquier duda que ustedes tengan de teoría, pero lo que yo quisiera es que la próxima, bueno, vamos a ver cómo fue que les puse ahí. Bueno, hoy creo que de la próxima semana todo es cortante. Hoy que es 18. El 29 de junio hay quiz teórico de toda la materia. Bueno, ahí les puse varias explicaciones. Todavía les estoy debiendo lo de las calificaciones porque me ha tocado que hacer unas consultillas ahí a la gente de Metix, pero ya está clarito. Y les voy a... Ahí están las notas y ustedes van a tener a disposición para que las vean. Pero nada más para cerrar el tema y no seguir con esto y que ustedes vayan a mediación, para que aprovechen estos días, ¿verdad? Y aclaremos dudas y haya mucha pregunta. Por eso es que les especifiqué que vamos a estar viendo cortante, problemas de cortante, creo que el lunes y jueves de la próxima semana. El 29 hay quiz teórico de toda la materia y de ahí al examen, que es lo que faltaría una clase, estaríamos aclarando cualquier duda del resto del curso. Una cosa que estoy planeando, me suena la idea, es hacer un repaso de los exámenes que hemos hecho para explicar ciertos detallillos ahí. Pero obviamente estamos abiertos a aclarar cualquier duda que ustedes tengan de problemas y de teoría. Entonces, si quieren, se van... no sé, bueno, no sé si es que va a haber tarea de cortante. No va a haber tarea de cortante. Ok, y bueno, podría pasar ahí como una listilla de, tal vez, de ejercicios recomendados o algunos que ustedes cojan. Uy, Emanuel, qué fallo el suyo. Yo sé cómo funciona el asunto. Usted siempre dice que hacer... No, el fallo suyo es que yo les mandé un mensaje el 15 de junio donde hay problemas recomendados de cortante. ¿En serio? Sí, señor. Eso sí es un fallo, ¿verdad? No, para nada. No, ahí les di unas indicaciones, por eso viendo que ya estamos en ese modo de cierre, les puse una serie de indicaciones sobre el cierre del curso, precisamente. Ahí los tienen. Sí. Usted borra todos los exámenes, los mensajes. ¿Quiere que se los reenvíe o lo tiene por ahí? No, por ahí está. Es que el problema es que llegan como
muchos mensajes. ¿Perdón? A veces de pronto llegan muchos mensajes de grupo y se a veces se escapan algunos. No, ahí me lo paseo. No, se los reenvío en este momento. Bueno, entonces, Ahí está. Bueno, pásense ya al quiz entonces y aquí estoy por cualquier duda. Es más, para cualquier indicación, revisen si lo pueden abrir. Kevin, que es el que normalmente me ha indicado que no se puede devolver, o alguien más por ahí. Hagan la prueba y... No, sí se puede volver. Ok. De acuerdo, entonces. Ahí les queda. Si gustan, se salen y